Profe, Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase que habíamos quedado el viernes pasado. Habíamos llegado hasta acá, habíamos visto la línea de campo, la línea de potencial eléctrico, y habíamos quedado acá en esta parte. En esta parte vamos a ver lo que habíamos llamado en algún momento, creo que dimos un ejemplo, de la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica significa, digamos, el máximo potencial eléctrico con que se puede formar dentro de un aislante, digamos, y sin que este se convierta en un conductor eléctrico. ¿Qué es lo que pasa, como dijimos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos la descarga de un rayo eléctrico? En un rayo eléctrico, digamos, todas las nubes están cargadas negativamente y la Tierra positivamente. Y esto en realidad es como si tuviéramos acá un par de placas paralelas. Un par de placas paralelas como nosotros las conocemos, una cargada negativamente y la otra cargada positivamente. Entonces, a medida que aumentamos la cantidad de carga en las nubes y en la Tierra, aumenta la diferencia de potencial entre la Tierra y la nube, y aumenta también el campo eléctrico, hasta el punto donde las moléculas de aire se ionizan. ¿Y qué quiere decir esto? Que las moléculas de aire se transforman como si fuera un conductor, porque empiezan a desprender sus electrones con respecto a las otras moléculas de aire que tienen contiguas. Entonces se convierten en un conductor eléctrico, y por eso es que se produce la descarga del rayo eléctrico, que es lo que nosotros vemos y escuchamos. Entonces, cuando se produce la caída de un rayo, lo que está pasando es que estamos perforando un dieléctrico o un aislante como el aire. A ese dieléctrico o a ese aislante lo estamos convirtiendo en un conductor eléctrico debido a la gran diferencia de potencia que tenemos entre estas placas imaginarias, digamos, que tenemos acá. Y el campo eléctrico, digamos, es aproximadamente 3 por 10 a la 6 volts sobre metro. Ese es el máximo campo eléctrico que puede soportar, digamos, el aire sin que se produzca esa descarga a través de un arco voltaico, o a través de una chispa, o a través de un rayo, como nosotros lo vemos en las nubes. En ese momento nosotros podemos recordar las ecuaciones del campo eléctrico y la del potencial eléctrico. Si nosotros las relacionamos, digamos, a través del radio, a esas ecuaciones, vamos a poder simplificar y vamos a poder encontrar una relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico y el radio. O sea que el máximo potencial eléctrico que vamos a poder desarrollar en algún medio, digamos, va a estar directamente relacionado con el radio de ese objeto, y también, por supuesto, va a ser directamente proporcional al campo eléctrico máximo que podamos generar, digamos, para ese medio. Esta ionización digamos, del aire que rodea a los objetos que nosotros podemos llegar, a los objetos metálicos que nosotros podemos llegar a cargar con un potencial eléctrico o con un campo eléctrico, produce lo que conocemos como el efecto corona. Que es, en una foto acá observen que tenemos una llave, y esa llave la tenemos dentro de un campo eléctrico, la tenemos inmersa en un campo eléctrico, y podemos ver ahí cómo en
la perforación de la rigidez dieléctrica del aire, y también debido a, recuerden, a la distancia o a la forma que tiene nuestro objeto, ¿no? Y eso, como habíamos dicho, depende o se debe, digamos, a la ionización del aire que está contiguo, digamos, ahí a la llave, y se produce ese efecto luminoso, digamos. Por eso se llama efecto Corot. Y ese efecto también es el que se tiene en cuenta, por ejemplo, para la punta de los pararrayos. Los pararrayos, recuerden que son los objetos estos que por lo general tenemos en las partes altas de los edificios, en las terrazas de los edificios, de las casas, de los tanques de agua, de las antenas de los celulares, que sirven para descargar los rayos que se producen en las tormentas eléctricas. Acá tenemos también un ejemplo de los rayos, como la nube está cargada negativamente, la Tierra positivamente, y cuando nosotros tenemos tantas cargas acá acumuladas y tantas cargas acumuladas acá en la Tierra, se produce el rayo que nosotros vemos y escuchamos, pero en realidad es una descarga eléctrica. Digamos, las cargas positivas viajan hacia las negativas, debido a que estamos perforando la rigidez eléctrica del aire. O sea, lo estamos transformando al aire, que era un aislante, lo estamos transformando en un conductor. Los rayos también pueden darse entre nubes. Me imagino que pueden haber visto en alguna tormenta eléctrica, digamos, donde vemos que en las nubes también hay relámpagos, digamos, o descargas eléctricas entre las nubes, no necesariamente hacia la Tierra. Este era el ejemplo del pararrayo. Estos son los pararrayos que nosotros instalamos, digamos, en las puntas de los edificios, o de una torre de telecomunicaciones, o de una casa. ¿Y para qué sirve eso? Porque de acuerdo a la forma constructiva, digamos, de las puntas del pararrayo, a la forma constructiva no tenemos acá, se notaba más acá. De acuerdo a las puntas, que son romos, son tipo romo las puntas de los pararrayos. ¿Qué quiere decir eso? Que no terminan no terminan en punta, sino es una punta redondeada, por llamarlo de alguna forma, es redondeada, ya que eso ayuda, digamos, a que nos produzca una mayor atracción o una mayor concentración de carga en ese tipo de superficies, digamos, como si fuera una pequeña esfera, ya que recuerden que depende del radio. Es como si en la punta acá fuera una pequeña esfera, entonces eso ayuda a producir un gran campo eléctrico. Que cuando tengamos una tormenta eléctrica, la descarga se produzca precisamente en este pararrayo, para que podamos conducir esa descarga eléctrica a tierra y no caiga sobre un árbol o sobre una casa que no tiene pararrayos y produzca daños materiales. El pararrayo va conectado acá con un cable de cobre que está aislado con respecto a esta estructura metálica que simplemente lo utilizamos para darle una determinada altura. Está aislado, digamos, y después se conecta a una jabalina de puesta a tierra, que está enterrada en la tierra, o puede ser un conjunto de jabalinas. Entonces la descarga eléctrica, digamos, va a pasar a través del conductor este de cobre y se va a descargar ahí a tierra, entonces nos va a evitar que produzca daños materiales, digamos, sobre el edificio, sobre nuestra casa, o sobre la antena del celular, etc. Bien, vamos a ver el gradiente de potencial. Nosotros ya sabíamos, habíamos visto que la diferencia de potencial entre el punto A y B estaba dado por la integral de línea desde A hasta B del campo eléctrico por el diferencial de E.
y esto nos ayudaba a calcular un determinado valor del potencial eléctrico o del potencial V sub AB, teniendo como dato el campo eléctrico que teníamos en diferentes puntos. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Acá obtenemos el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico y ahora queremos hacer al revés. Queremos desde los valores del campo eléctrico, perdón, desde los valores del potencial eléctrico queremos obtener el campo eléctrico. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta, recuerden que el campo eléctrico y el potencial eléctrico son magnitudes, perdón, el campo eléctrico es una magnitud vectorial. El campo eléctrico es una magnitud vectorial. Por lo tanto, si es una magnitud vectorial, tiene módulo, sentido y dirección. Y ese vector, si está en el espacio, pues va a tener una determinada proyección sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Entonces, vamos a partir desde acá. Vamos a decir que la diferencia de potencial entre el punto A y B es la integral, digamos, de pequeños diferenciales de potencial eléctrico que tenemos en cada uno de esos puntos en el espacio. Y también podemos decir que si cambiamos el sentido de integración, de A hasta B, también podemos decir que es menos la integral de A a B de los pequeños aportes de potencial eléctrico. Entonces esta partecita de esta integral la podemos reemplazar por lo que nosotros simplemente escribíamos como diferencia de potencial o diferencia de potencial entre el punto A y B. Entonces podemos integrarla ahora con la ecuación que nosotros ya conocíamos del potencial del campo eléctrico por el diferencial de él. Entonces acá observen que las dos integrales son iguales, por lo tanto si las dos integrales son iguales, pues sus argumentos tienen que ser también iguales. Por lo tanto, podemos escribir que menos el diferencial del potencial eléctrico es igual a el campo eléctrico por el diferencial de él. Ahora bien, como habíamos dicho recién, el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Por lo tanto, si es una magnitud vectorial, pues va a tener, digamos, proyecciones en el eje X, Y y Z. Por lo tanto, esta magnitud vectorial del campo eléctrico la podemos escribir de la siguiente forma. El vector unitario Y por su componente en X más el vector unitario J por su componente en Y más el vector unitario K por su componente en Z y el diferencial de L, que también es un vector, el diferencial de L también es un vector, también tendrá pues sus respectivas proyecciones en cada uno de los ejes. Tendrá sus respectivas proyecciones en cada uno de los ejes. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, estas notaciones vectoriales, digamos, de este producto que tenemos acá, ahora podemos escribir nuevamente menos diferencial de el potencial eléctrico como la sumatoria, digamos, de las cantidades de las proyecciones del campo eléctrico en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ya que sabemos que es un vector que está en el espacio. Ahora bien, si tomamos solamente un desplazamiento paralelo al eje X, el diferencial de Y y el diferencial de Z van a ser cero, porque permanecen constantes. Entonces, al campo eléctrico sobre el eje X, podemos escribirlo como menos diferencial de potencial eléctrico dividido el diferencial de X. Digamos, este diferencial de X que está multiplicando acá lo pasamos dividiendo al otro mismo, sabiendo que estos dos términos se van a hacer cero, ya que Y y Z se mantienen constantes. Y también teniendo en cuenta si nos desplazamos en el eje Y y mantenemos constantes X y Z, vamos a tener la magnitud del campo eléctrico en el eje Y.
y después si mantenemos constante X e Y nos movemos a través del eje Z, también vamos a tener su equivalente del campo eléctrico en el eje Z. En definitiva, digamos, podemos escribir que las componentes del campo eléctrico para cada uno de los ejes va a ser en realidad la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a X menos la derivada parcial del potencial con respecto a Y menos la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a Z. Estas serían las componentes, digamos, de en cada uno de los ejes del campo eléctrico. Ahora bien, el campo eléctrico, teniendo en cuenta los vectores unitarios, y ahora ya sabiendo que sus componentes las podemos expresar como derivadas parciales del potencial con respecto a cada uno de sus ejes, y podemos sacar factor común en signo negativo, podemos escribirlo a el vector campo eléctrico, de esta forma. Pero también sabemos que en análisis matemático, ¿ya vieron gradiente en análisis matemático? No. Todavía no. Bien, esta es una excelente oportunidad para comenzar a verlo entonces. El operador nabla o gradiente es un operador, digamos, que se utiliza en notación vectorial, digamos, o en expresiones, digamos, en operaciones con vectores en el espacio. El operador nabla, pues, observen acá, digamos, significa el gradiente de la función f. El gradiente de la función f, pues, está dado por el vector unitario, la derivada parcial de la función que tengamos con respecto a x, más el vector unitario j por la derivada parcial de la función con respecto a y, y así con respecto a z. Y esto que tenemos acá, no es ni más ni menos que lo que tenemos acá. Que es lo que tenemos acá en la expresión del campo eléctrico. No es ni más ni menos que la expresión del campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico, también utilizando el operador vectorial gradiente, lo podemos expresar de la siguiente manera. Podemos decir que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico. ¿Y qué significa el gradiente? ¿O qué es lo que nos dice de una función? El gradiente nos dice con qué rapidez crece en un determinado punto una función. Si nosotros tenemos una función que tiene una determinada curva, digamos, nos dice en qué punto de la curva crece con mayor rapidez con respecto a la función o con respecto al eje que estemos tomando como referencia. Ya cuando veamos los videos más adelante vamos a tener un ejemplo muy claro. Como síntesis, acá nosotros podríamos leer que el campo eléctrico, digamos, es la velocidad, nos da la velocidad con que crece el campo eléctrico, o la velocidad del potencial eléctrico nos da una idea del campo eléctrico que tenemos en ese punto. Entonces, resumiendo, recuerden que el objetivo era encontrar ahora el campo eléctrico a partir de que tengamos como datos los pequeños desplazamientos o los pequeños incrementos del potencial eléctrico en el espacio. Antes teníamos que la diferencia de potencial en función de la integral del campo eléctrico por el diferencial de él. Ahora lo tenemos al campo eléctrico en función del menos el gradiente del potencial eléctrico. Era el objetivo, digamos, de este desarrollo. Vamos a ver unos videos
Nada más que tengo que compartir acá el sonido. Eh, Tengo que compartir el sonido. Compartir el sonido. Sí, ¿no? La parte de herramientas y no del PowerPoint. Esto, acá donde se ven las dos diapositivas. Bien, esa es la actitud. No sé qué es. Ah, ya sé por qué. A ver. Oh. No sé por qué no tiene sonido. Bueno, ahí estamos viendo la definición de trabajo, ¿no? La definición del trabajo eléctrico, digamos. Ahí nos intenta, digamos, graficar que independientemente del camino que tomemos, digamos, siempre vamos a tomar el punto de partida y el punto de finalización para para calcular el trabajo. A esa integral es lo que definimos como diferencia de potencial. La integral del campo eléctrico por el diferencial de o por el diferencial de L como teníamos en nuestras anotaciones. No sé por qué no tiene sonido. ¿Qué le pasó al sonido? Se movió el sonido. Ahí estamos viendo cómo dentro de una esfera metálica el campo eléctrico es igual a cero, ¿no? Tenemos ahí dos esferas conductoras cargadas de diferentes cargas. Podemos ver las líneas de campo eléctrico y podemos ver cómo con nuestra carga Q, digamos, cómo va variando el vector de campo eléctrico. Es como si tuviéramos ahí un dipolo eléctrico, ¿no?
Y ahí podemos observar cómo adentro de la esfera metálica el potencial eléctrico se mantiene constante. No sé qué estaría pasando con el sonido. Ahí tenemos una batería que carga las dos esferas, una con signo positivo y el otro con signo negativo, y podemos observar ahí la diferencia de potencial entre las dos esferas. También podemos ver las líneas de campo eléctrico y que si duplicamos, digamos, el potencial eléctrico, va a ser mayor la diferencia de potencial y también mayor la cantidad de líneas de campo eléctrico. Por lo tanto, las cargas, digamos, son directamente proporcional, digamos, al potencial eléctrico. A ver, esperen un momentito. Voy a ver. Acá. ¿Dónde está? Capacitar. Acá está. Campo eléctrico, vamos a poner. Acá tenemos la batería, y acá tenemos las placas paralelas. Entonces acá, si nosotros le damos una cierta diferencia de potencial a nuestra batería, lo vamos a poner acá al máximo, a 1,5 volt, podemos observar cómo se produce la distribución de cargas positivas y la distribución de cargas negativas de acuerdo al bono donde están conectados con respecto a la pila, ¿no? Y también lo que podemos observar acá, cómo podemos ampliar la superficie de las placas, y observen acá arriba cómo va aumentando la capacidad, ¿no? O la capacitancia. A medida que aumentamos la superficie, aumenta la capacidad. Y también acá tenemos para variar la distancia entre las placas. Cuando es menor la distancia, es mayor la capacidad porque son inversamente proporcionales. Cuando aumentamos la distancia entre las placas, vamos a tener menos líneas de campo eléctrico, por lo tanto la capacidad va a disminuir. Ese sería el máximo valor que podríamos lograr, digamos. La menor distancia y la máxima superficie. Y la mínima sería con la mínima superficie y la máxima distancia. Tenemos una pequeña simulación, digamos, que sirve para ver precisamente cómo varía la capacidad en un circuito de placas paralelas. Vamos a volver a la superpresentación.
Bien, vamos a ver ahora el capacitor esférico. En el capacitor esférico tenemos, observen acá, vamos a poner el superpuntero. Tenemos acá una esfera metálica, que sería la negativa, por eso está en azul, digamos, y por eso tenemos acá la distribución de cargas negativas. Y acá ahora sí, volvimos. Volvimos. Entonces les decía que tenemos la superficie metálica exterior, que tenemos la distribución de carga negativa, la esfera interior que tiene una distribución de cargas positivas. Y si nosotros establecemos la ley de Gauss sobre esa superficie gaussiana, recuerden que la ley de Gauss estaba dado por, teníamos en cuenta solamente la carga encerrada que teníamos dentro de nuestra superficie gaussiana. Por lo tanto, dentro de esta superficie gaussiana que tenemos acá, la carga que vamos a estar encerrando va a ser solamente la de la esfera interior que tiene carga positiva. Por lo tanto, estoy corta. O los niños están a full con los juegos online y no me dejan ancho de banda. Entonces, volvamos para atrás. Definimos el campo eléctrico para la esfera interior, que nosotros ya la conocíamos, estaba dado por Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Y también habíamos definido que de nuevo, les decía que acá planteamos la diferencia de potencial de las dos esferas, la diferencia de potencial entre la esfera negativa y la esfera positiva. Por eso lo ponemos como la diferencia del potencial en A menos la diferencia del potencial en B. Por eso, cuando reemplazamos por la fórmula del potencial, que es K por Q sobre el de la esfera exterior. Puede volver a repetir, pero no se escuchó lo que dijo. Bien. Lo que planteamos ahora es la diferencia de potencial que hay entre cada una de las superficies. La diferencia de potencial AB va a ser la diferencia de potencial que va a existir entre la superficie azul y la roja, o entre el exterior y la interior. La diferencia de potencial es el potencial en A menos el potencial en la esfera B. Entonces acá planteamos la forma
Volvemos. Bien, sacamos factor común acá, todo esto que teníamos, y nos queda la diferencia de las inversas, digamos, de los radios de cada una de las esferas. Si sacamos factor común acá y operamos, también nos va a quedar esto que tenemos acá, ¿no? Entonces, la capacidad que nosotros la hemos definido como la cantidad de carga dividido el potencial eléctrico, la diferencia de potencial versus AB, pues reemplazamos el valor que tenemos acá, solamente que la Q se va a simplificar con la Q que tenemos acá. Entonces la capacidad para un capacitor esférico va a estar dado por 4pi epsilon 0 y la relación de sus radios interiores y sus radios exteriores. Acá también tenemos algo similar, solamente que tenemos un cilindro. Tenemos un cilindro, por lo tanto también vamos a tener una distribución de carga acá sobre el cilindro interior que tiene un radio RA y una distribución de carga en la capa exterior, digamos, que va a tener un determinado radio E. Y como es un cilindro y tiene una determinada longitud L, acá lo que vamos a tener en cuenta es la densidad lineal de carga. La densidad lineal de carga, que recuerden que era la cantidad de carga que tenemos por unidad de longitud. Y nosotros ya habíamos calculado cuando vimos potencial eléctrico que cuando teníamos un cilindro de este tipo, el potencial eléctrico para un cilindro estaba dado por la densidad de carga superficial, perdón, la densidad de carga lineal dividido 2pi epsilon 0 por el logaritmo del cociente del radio exterior sobre el radio interior. Entonces, de la definición de capacidad, que es carga sobre la diferencia de potencial, acá la carga también la reemplazamos por su equivalente de, o en función de la densidad lineal de carga multiplicado por la longitud del cilindro. Y acá abajo colocamos el valor que conocíamos ya del potencial eléctrico para un cilindro. Entonces vamos a poder simplificar acá las densidades. Este 2pi epsilon 0 lo vamos a pasar hacia arriba, entonces la capacidad de un capacitor cilíndrico va a estar dado por 2pi por epsilon 0 por su longitud dividido el logaritmo natural volvimos. Les decía que en uno de los videos habíamos visto cómo Franklin había probado, digamos, la combinación de los capacitores. Y habían visto cómo cuando los conectaba en paralelo a los capacitores obtenía una mayor capacidad, o cuando los conectaba en serie tenía una capacidad menor. Vamos a ver qué tipo de circuito podemos armar con los capacitores. Los circuitos serie y paralelo. Observen, acá tenemos una conexión de capacitores en serie. ¿Y por qué decimos que están en serie los capacitores? Porque al final de uno de los capacitores conectamos a continuación el próximo capacitor. Al final de uno de los capacitores conectamos a continuación el próximo capacitor con su correspondiente borne de conexión, ¿no? Recuerden que, vamos a anotar acá,
Me están matando los niños con el ancho de banda. Bien, vamos a compartir. En definitiva soy yo, ¿no? No se les corta a ustedes, digamos. A mí No, no se les profe, corta. usted nomás. Esa es la actitud, muy bien. Voy a tener que usar el mío nomás, entonces voy a tener que dejar de robar del vecino. Bueno, vamos a compartir de nuevo. Les decía que, no sé si me escucharon, vuelvo a repetir, que el capacitor, digamos, son las dos plaquitas paralelas que nosotros conocemos, nada más, ¿no? De ahí todo lo demás, acá tenemos conductores eléctricos, los cables eléctricos, porque realizamos las conexiones eléctricas, digamos, porque acá tenemos la pila que nos está dando la diferencia de potencial o el potencial eléctrico, ¿no? La conexión entre la pila y los capacitores. Esperen, voy a apagar todos los celulares y computadoras extras. Carga Q2 que va a circular por el capacitor 2. Entonces, entonces podemos escribir esto que tenemos acá. La carga total Q entregada por la fuente va a ser igual a la carga Q1 más la carga Q2 que va a circular por el capacitor 2. Pero por la fórmula de capacidad nosotros sabíamos que la carga 1 era C1 por el potencial eléctrico y la carga 2 es C2 por el potencial eléctrico. Observen que acá las B son iguales, no tienen subíndice. Por lo que dijimos anteriormente que la fuente de alimentación acá, el valor del potencial eléctrico, es el mismo para los dos capacitores cuando están conectados en paralelo. Por lo tanto, si reemplazamos acá por sus equivalentes, vamos a poder sacar factor común acá a la B, el potencial eléctrico, y esa B la vamos a pasar dividiendo acá con respecto a Q. Pero esto no es ni más ni menos que la definición de capacidad, carga sobre potencial eléctrico. Entonces la capacidad equivalente es igual a la sumatoria de cada uno de los capacitores que componen este circuito en paralelo. Recuerden que el capacitor equivalente es como en vez de estos dos capacitores en paralelo, los reemplazamos por uno solo que estaría acá, que es equivalente a tener esos dos capacitores en paralelo. Entonces, cuando tengamos circuitos combinados, vamos a ver cómo aplicamos cada uno de estas ecuaciones de acuerdo al tipo de circuito que tengamos para llegar a un capacitor equivalente. Por ejemplo, acá. Observen que acá entre el punto A y B vamos a tener el potencial eléctrico, pero observamos acá que estos dos capacitores acá están en paralelo. ¿Por qué? Porque sus dos placas superiores están conectadas a un punto y sus dos placas inferiores están conectadas a otro punto. Y también están en paralelo con este conjunto de capacitores que está en serie, porque acá tenemos uno seguido de otro.
con el de 11 microfaradios y el de 3 microfaradios. Y a su vez, todos estos capacitores que están en paralelo acá también están en serie, van a quedar en serie con el de 9 microfaradios porque van a quedar conectados uno seguido de otro. Vamos a ver cómo. Entonces, estos dos capacitores que están en serie acá los resolvemos. Recordemos que teníamos que hacer la inversa del capacitor equivalente más es igual a la sumatoria de las inversas de cada uno de esos capacitores. Eso me va a dar un capacitor equivalente de 4 microfaradios. Pero ahora ese capacitor de 4 microfaradios quedó en paralelo con el de 11 y con el de 3. Observen que las tres placas superiores de los estamos peleados con la tecnología hoy. Entonces, les decía que este capacitor de 18 porque están uno seguido de otro. Por lo tanto, acá tenemos que, para encontrar el capacitor equivalente de estos dos, tenemos que hacer que este va a ser la inversa del capacitor equivalente, va a ser igual a la sumatoria de las inversas de cada uno de estos capacitores. Y eso en definitiva nos va a dar un capacitor de 6 microfaradios. Este capacitor equivalente de 6 microfaradios es lo mismo o equivalente a tener todo este circuito que teníamos acá al principio. Por eso es importante conocer cómo podemos reducir una red de circuitos, una red de capacitores, a su capacidad equivalente para poder simplificar los cálculos y aparte para poder calcular las otras variables que puedan tener un circuito como la carga, la diferencia de potencial, etc. Bueno chicos, vamos a llegar hasta acá nomás porque seguimos complicados con la conexión de internet, así que vamos a seguir acá. Les recuerdo que todas las guías estas de estudio que tenemos están disponibles en la página, digamos, de la materia, así que recuerden que pueden bajarla, pueden leerla, pueden hacer luego preguntas. Les hago una consulta técnica. ¿Ya rindieron el primer parcial en la práctica? No, profe. Profe, todavía no. Si falta teoría, creo. ¿Y en qué trabajo práctico están en la práctica? En el 2, sí, en el 2. No, en el primero. No, en el primero todavía. Estamos en Hoy el primero. terminamos el primero. Ah, bien. O sea que vienen un poco Lo de atrasados. electromecánica vamos en el primero recién. Bien. O sea que Bien. vamos bien. Vamos bien con la teoría entonces. Bueno, chicos, disculpen las interrupciones y que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.